Te preguntaba Antonio por el anticipo. ¿Se va a eliminar? ¿No se va a eliminar? ¿Se le va a dejar solo a las empresas grandes? Mira, ¿No a las pequeñas? en la propuesta que nosotros hemos planteado, está la eliminación del anticipo básicamente para las micro y pequeñas empresas. Eso es un mecanismo de... ¿Ya ha encontrado eco esa propuesta? Bueno, evidentemente, incluso a altos niveles se ha discutido y se ve con buenos ojos. Incluso hay que hacer algunos ajustes en la administración tributaria porque uno de los problemas que hay en muchas de esas empresas es la falta de registro. Pero el anticipo, el monotributo es un mecanismo, es más que vamos a decir, un mecanismo recaudatorio, es un mecanismo para atraer y formalizar a las pequeñas. Ese es el objetivo y lo hemos dicho. ¿Por qué? Y además nosotros lo hemos planteado con acompañamiento de una serie de incentivos, con un programa permanente de microfinanzas a esas pequeñas, micro y pequeñas empresas, que el monotributo sea en función incluso del tamaño de la empresa, que esté en función hasta de los costos de energía. Claro, hay que establecer y tener registros, obviamente, de pago de energía. Y me imagino también que tomando en consideración los ingresos corrientes. Claro, de esa tomando empresa en consideración sus ventas, y en función de eso se le fija un monto, un pago único, y ese pago único va a incorporar todo el tema de la seguridad social y el tema de Infotet. Pero además estamos proponiendo la creación de una ventanilla única donde en esa ventanilla se conjuguen tanto la DGI como la TSS y también el Infotet. Todos esos pagos que se hacen de manera muy aislada, se haga en un solo pago y se le pongan plazos, o en 2 meses, o en 3 meses, en cuotas. Es decir, crear todo un mecanismo de incentivo para que aquel que está informado no vea que la DGI es una especie de paredón. Cada vez que la DGI llama o interviene, bueno, la gente lo ve como un enemigo. Y yo creo que eso es un mecanismo que ya ha sido exitoso. Incluso nosotros ponemos el caso de ejemplo de Uruguay. Es algo interesante el caso de Uruguay, porque Uruguay es el país de América Latina y el Caribe que tiene la tasa de informalidad más bajita, de un 22%. Tiene el monotributo. Pero algo tan que hay que estudiar esa realidad. Muchos de los colegas dicen que el tema de la cesantía es un tema que genera una situación de incremento de pasivos. Y analizando el caso de Uruguay, que también tienen una especie de cesantía, ellos le llaman indemnización al trabajador. Sin embargo, uno dice, ¿por qué la tasa de informalidad allí es muy baja? Con características muy parecidas al de la República Dominicana, y aquí es alta. Claro, aquí no tenemos nosotros el monotributo, ellos lo tienen. Y ha sido un mecanismo incluso para atraer empresas, pequeñas empresas, que tengan entre 1 y 10 empleados. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que reforzar el régimen simplificado de tributación. Incluso aquellos que estén dentro del monotributo no pagarán anticipos y solo tendrán una sola, en este caso, un solo registro. No harán declaración jurada anual. Va a simplificar todo ese proceso. Sí, se va a ser más práctico, totalmente, más eficiente para el gobierno, totalmente, más eficiente para los propios empresarios. Y entonces, y porque estamos hablando, Juan, que el tejido empresarial en la República Dominicana son pequeñas, micro y pequeñas empresas. Tú tienes que atraer, y en la medida que esas empresas vayan incorporándose, en esa medida también potencia las recaudaciones. Fíjate, no estamos hablando de incremento de impuestos, hasta ahora. Aquí la reforma fiscal tiene que ser enfocada
en un sentido, y la filosofía en el sentido de que el coste sea mínimo y además que se ataquen temas y problemas estructurales que hay. ¿no? Y la evasión. No, la evasión. Fundamental, ¿no? ¿Tú sabes cuánto le cuesta la evasión aquí en la República Dominicana? Estamos hablando que la evasión debe rondar el 5%, estamos hablando de más de 300 mil millones. Ahora yo me pregunto, escuchándote, si es así como tú estás diciendo, y yo no tengo ninguna duda, ¿por qué no se ha hecho? No. ¿Por qué no se hizo antes? Es decir, si es una cosa como tan simple, tan práctico, tan bueno para la economía del país y para los propios empresarios, los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿por qué no nos hemos sentado a ver algo tan elemental como eso que estás diciendo? Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Hay un tema inmediato que yo creo que se podría estar priorizando, es el tema recaudatorio. Es decir, el Estado quiere cerrar una brecha, el déficit es 3.1, estamos hablando de 254 mil millones de pesos. No tiene que cerrar la brecha total. Puede plantearse, decir, mira, yo voy a, como incluso ha habido planteamiento, he visto al ministro de Hacienda diciendo, necesitamos 115 mil millones de pesos, eso representa alrededor de casi el 2%. Bueno, está bien, eso es importante, pero también eso debe conllevar, si tú dices vamos a incrementar alguna tasa o vamos a ampliar la base, pero tú también tienes que establecer, y eso ya creo que se planteó, un mecanismo de compensación. Dice, mira, vamos a incrementar todos los programas sociales. Perfecto, eso lo planteó el ministro de Hacienda, pero también tiene que plantear un incremento de salario. Ahora, o sea, un mecanismo que te cree un proceso de legitimación de esa reforma. Bueno, el ministro de Economía ya lo planteó. Y ya lo planteó, que es correcto eso. Sí, pero ahora yo quiero plantearte otro tema, es el de las exenciones fiscales. Yo estuve viendo un reportaje sobre cómo Singapur elevó el nivel de empleo, elevó el nivel de educación, el nivel de salud. En vez de poner impuestos, quitaron. Sí. Y trajeron muchísimas empresas, ¿no? Porque era muy favorable irse a un país, cuando tú vas a generar riqueza, va a dar muchos empleos, ¿no? Va a reducir la tasa de desempleo. Ok, ven por 10 años, no va a pagar impuestos. Trae tu zona franca por acá, trae tu empresa por acá, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de eliminar las exenciones fiscales, que yo creo que son muy altas también, demasiado grandes, porque aquí nadie quiere pagar impuestos. No, pero yo creo, Juan, que, por ejemplo, hay exenciones que tú tienes que reorientar. Otras tú dices, mira, se pueden eliminar, porque a lo mejor no tienen ya, son empresas muy maduras, pero otras tú tienes que reorientarlas. Por ejemplo, cuando tú analizas el tema de las exenciones, que son 344 mil millones de pesos. Mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿con cuáles yo me voy a quedar? ¿A cuáles sectores yo voy a proteger? Y entonces ahí, en ese sentido, tú estableces la reducción o la revisión de las exenciones en función de una visión y un plan de desarrollo que tú puedas tener. Por ejemplo, con el turismo y con la zona franca, por ejemplo, meter la exención fiscal. Ahí yo tengo mi posición y quizás después de la pausa yo puedo explicar.